Ya, buenísimo, gracias. Eh, ya, vamos a partir primero con el teorema del transporte de Reynolds. Al final lo que dice el teorema del transporte de Reynolds es que tú tienes un cambio de una propiedad extensiva. O sea, esto que está acá es una propiedad extensiva. Y eso va a ser igual al cambio de lo que varía de una propiedad intensiva. Esta parte de acá está asociada al tiempo, o sea, es la variación de tiempo de la propiedad intensiva, la propiedad intensiva en el volumen de control. ¿Ya? Y este eta que está acá va a depender de qué propiedad extensiva yo estoy ocupando. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si estoy haciendo este m es una masa, este eta va a ser una densidad. Así que ojo con eso. Y lo que está acá, este término que está acá, me hace referencia al flujo neto que atraviesa a través del volumen. Por ejemplo, si yo tengo un cilindro que está acá, lo que entra y lo que sale va a estar representado por este término de acá. Y esto tengan ojo porque está relacionado con la superficie de control. O sea, esto está acá. Lo que va pasando por la superficie del objeto que yo tengo ahí. Eso por una parte. Cuando vemos el transporte de Reynolds asociado a la masa, le vamos a llamar la conservación de la masa, que es la propiedad de la continuidad. Tienen que tener en consideración que acá, como dije, la propiedad extensiva es la masa, la propiedad intensiva es la densidad. Entonces, si nosotros tenemos el caso en el que estamos en un régimen permanente, este término que está acá se me va a hacer cero. ¿Qué significa un régimen permanente? Un régimen permanente, por ejemplo, es cuando el caudal es constante. Esto quiere decir que el caudal no me va a variar en el tiempo, sino que siempre va a ser el mismo. Cuando yo tengo un fluido incompresible, significa que la densidad respecto al tiempo va a ser cero. ¿Ya? O sea, mi densidad no va a cambiar a lo largo del tiempo ni nada de eso. Entonces, cuando tenemos la conservación de masa en un régimen permanente y en un fluido incompresible, solo vamos a tener este término acá que nos va a importar. Y ese término puede estar representado, por ejemplo, como les dije, si tenemos como un cilindro, lo que entra menos lo que sale. Esto está representado por lo que entra. ¿Por qué tiene un signo menos? Porque nosotros tenemos que tener en consideración si estamos en nuestro eje de referencia, cómo está la normal frente a nuestro eje de referencia. Por ejemplo, en este caso, la superficie 1, que es la que está acá, la normal a la superficie va a estar contrario al eje de referencia que yo establecí. Entonces, por eso hago un signo negativo. O sea, esta normal es menos 1. Cuando sale del volumen de control, la superficie 2, la normal está en dirección al eje de referencia, por eso es positivo. No sé si tienen dudas, si no me van interrumpiendo nomás, por si acaso. Entonces ahí la ecuación de continuidad me va a decir que la velocidad de la superficie 2, esta que está acá, por el área de esta superficie va a ser igual a la velocidad 1, que está acá, por el área de esa superficie. O sea, son iguales, son continuas en el tiempo. En el caso de la conservación de la energía, vamos a tener más o menos lo mismo. La propiedad extensiva va a ser la energía. Esta propiedad intensiva la estamos representando con la E. Y es lo mismo que antes. La única diferencia que acá, la variación del sistema van a ser como las fuerzas que están. Por ejemplo, si yo tengo un estanque acá y lo hago pasar por una bomba, acá, el trabajo que va a hacer esta bomba está representado por este término acá. En este caso lo estamos asumiendo como régimen permanente, que el caudal es constante, entonces este término se me da cero. Y esto que está acá está representado por esto, que al final va a ser como la variación de lo que teníamos de la presión, más la altura, más todo lo que hay acá. Y eso es la ecuación de Bernoulli. Ya. Después tenemos la conservación de movimiento, que es cuando nosotros tenemos la masa por la velocidad. En este caso el eta va a estar representado por la velocidad, este está acá.
y esta variación de la propiedad extensiva va a ser la suma de las fuerzas de superficie que yo estoy aplicando por las fuerzas masivas. Entonces esta es la fuerzas de superficie, y estas de acá son las fuerzas masivas. Fuerzas masivas de volumen, de lo que estén aplicando. ¿Alguno sabe algún ejemplo de una fuerza masiva? O que se le ocurra, o que cree cuál puede ser. Hay una que es súper común. Claro, la ¿El gravedad. peso? Sí, el peso, justamente. Entonces, un ejemplo, el peso. ¿Qué es lo que mayoritariamente nosotros vamos a aplicar en este ejercicio que están acá? Entonces, aquí lo igualé, po. O sea, la fuerza de superficie más estas fuerzas masivas, que en este caso va a ser el peso, va a ser igual a la variación de esta propiedad extensiva en el volumen de control que nosotros tengamos, y eso va a ser igual a el fluido neto que está atravesando mi fluido, mi objeto que está acá, lo que va a atravesar. Ya, cuando nosotros tenemos esta ecuación y le aplicamos ciertas cosas, ¿no?, como el régimen permanente, este término se me va a ir a cero. Cuando decimos que hay ¿Vale? una dime. Es que me pierdo en esa igualdad. De hecho, con la profe también me perdí cuando iguala como lo de la fuerza a, a lo de la derecha. ¿Esto de acá? Sí, ¿Qué te pierde? ¿Como que no sabes qué significa o por qué lo iguala? sí, o sea, como porque lo iguala arriba, como que tenía que dm b de t era igual a lo de la fuerza. Y después lo iguala a lo de la derecha. Claro, yo como que lo tomo un ejemplo, es como que al final las fuerzas que están aplicándose a tu cuerpo van a influenciar eh, o están influidas en el movimiento que está ocurriendo en tu cuerpo. O sea, por ejemplo, lo que está acá, el fluido que está pasando por este cilindro, el movimiento que está ocurriendo acá está influenciado por el peso, está influenciado por las presiones que se están generando. Entonces, por eso se tiene que igualar, tiene que haber como un equilibrio. No sé si se te explica. Igual es un poco complicado, pero con el ejercicio va quedando como mucho más claro. Bueno, y al final ese término, si el régimen es permanente, se me da a cero. Y este término que está acá está representado por la gravedad. Acuérdense que la gravedad al final es un vector así, ¿ya? Y tiene signo negativo porque generalmente nosotros definimos el eje de referencia como Y y Z, y la gravedad va hacia abajo. Entonces, generalmente nosotros vamos a ocupar esta opción de cantidad de movimiento, que al final son las fuerzas de superficie más el peso, y tiene que ser igual a lo que entra y lo que sale. Ya, aquí está el ejemplo que yo lo estaba dando. Este término que está acá, tienen que tener consideración porque está enfocado a lo que dice la superficie de mi volumen de control. O sea, esta superficie que está acá y esta superficie que está acá. Entonces, ustedes van a tener que separar esta integral en dos, ¿ya? En la cantidad, o sea, no necesariamente en dos, sino en la cantidad de superficies que están afectando o están atravesando mi fluido. Por ejemplo, no estoy considerando esta superficie acá porque mi fluido no está saliendo por esa superficie. Entonces, yo considero las superficies por la cual el fluido está atravesando, ¿ya? Y en este caso son dos, la que está acá en verde y la otra que está en verde. Entonces, al final la integral se separa en dos y son las superficies por las cuales va a atravesar el fluido. Y lo mismo acá, tienen que fijarse en las normales que hay. La normal de acá va en sentido contrario a mi eje, entonces va con un signo de -1. Y esta va en la dirección del eje que yo definí, entonces va con signo positivo. Y se tienen que acordar que velocidad por área es igual a caudal. Entonces, lo que yo definí acá es la densidad por la velocidad 1 negativo, esto que está acá, y eso se puede escribir como ρ por V1 por el caudal, ¿ya? Y por continuidad, como que al final todo lo que entra va a ser igual a todo lo que sale,
los caudales van a ser iguales. Entonces puedo como reagrupar y como que factorizar por el caudal y me va a quedar esto que está acá. Si se van perdiendo, me pueden preguntar nomás. Sé que está un poquito rápido, pero la ayuntía está un poquito larguita, así que eso. Ya, otra cosa que tienen que tener en consideración es que esta ecuación que está acá es vectorial, es una ecuación vectorial. ¿Qué significa eso? Que al final yo tengo que definir los ejes de referencia en los cuales estoy trabajando. Generalmente nosotros vamos a definir dos ejes, que son X y Z, que son los que están acá. Entonces van a tener que hacer dos ecuaciones, una para las fuerzas que están en el eje X y otras que están en el eje Z, ¿ya? Acuérdense que en el eje X no vamos a considerar el peso solo lo vamos a considerar como que si fuera en el eje Z, negativo, ¿ya? Entonces, depende de las velocidades como vayan en qué dirección, si van a considerar solo en el eje X o eso. No sé si pueden apagar las cámaras porque después salen en el video, entonces para que no las pongan, por fin. Eso, gracias. Y eso más que nada. Tienen que considerar las velocidades, la dirección en que van las velocidades, y en el ejemplo va a quedar más clarito. Ya, esto lo voy a explicar más rápido porque no va en la ayudantía, pero es para que lo tengan en consideración. Que hay una corrección de velocidades. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando uno tiene un fluido como está acá, en esta tubería, pasa que las velocidades no siempre se comportan de manera como uniforme, entonces se crea como un perfil de velocidades que están acá, ¿ya? Entonces ustedes, como para evitar esto, y para hacerlo simplificado, lo que hacen es como corregir esta velocidad y tomar como una velocidad promedio. Y esta velocidad promedio, que al final es como evitar tomar esto, eso lo puedes sacar con estos factores de corrección, en este caso. Entonces al final tú vas a multiplicar tu velocidad, esta que está acá, por este factor de corrección, y vas a tomar como si estuvieras considerando el perfil. Entonces hay dos factores de corrección, que es el de Coriolis y está el de este nombre raro, y que ustedes uno lo van a ocupar para la ecuación de la cantidad de movimiento, que este de acá, y el de acá lo van a considerar para la conservación de energía. Pero no, el tema de la ayuntía no lo vamos a ocupar, así que no se preocupen. Ya, ahora sí partimos con ya los ejercicios. No sé si pudieron leerlo o los bajaron, pero vamos acá. Dice, como se muestra en la figura 1, un chorro de agua horizontal sale de una boquilla con una velocidad uniforme de 10 metros por segundo. Y dice que golpea una paleta y gira en un ángulo de 40 grados. Y se determina la fuerza de anclaje necesaria para sujetar la paleta si la gravedad y los efectos viscosos son insignificantes. Entonces, lo primero es que les pregunto, ¿cuáles son los supuestos o cómo creen que se tienen que resolver estos ejercicios? A ver si más o menos cachan. Porque en fluido a veces uno como que está en la prueba y dice como, ¿cómo hago este ejercicio? ¿Cómo lo parto? No sé si se le ocurre qué ecuaciones tienen que ocupar o qué tipo, qué pueden asumir, solo leyéndolo. Ya, perfecto. Axel lo dijo muy bien. Uno, pueden hacer régimen permanente. ¿Por qué pueden hacer régimen permanente? ¿Saben? Axel que lo dijo, o cualquiera que lo quiera decir. ¿Se le ocurre? ¿Por qué es régimen permanente? ¿Por qué dijeron así de una régimen permanente? ¿No? Ya bueno. No lo dicen enunciado, pero por lo que ustedes pueden ver la figura, claro, aparte que la velocidad es constante, se ve que el caudal es constante, es como más o menos igual siempre. Entonces, cuando no sepan o algo, pregunten, como el caudal es constante, esto es constante, y ahí pueden asumir si ya, régimen permanente. Entonces, caudal es constante. Y aparte, el ρ es constante. Ya. Entonces, otra cosa que podemos considerar es que la magnitud de las velocidades van a ser iguales. ¿Qué significa eso? Que la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad en 2. Supone que esta es la velocidad en 2, la que va saliendo por el chorro.
Entonces la magnitud de estas velocidades vamos a decir que son iguales. Otra cosa importante, lo que te está diciendo acá, es que la gravedad y los efectos viscosos son insignificantes. Así que eso quiere decir que no tengo que considerar el peso. O sea, el peso va a ser igual a 0. ¿Ya? Para que tengan claro eso. Y que al final los efectos viscosos son insignificantes, te está diciendo que tu problema no tiene pérdidas. Significa que como no hay fricción, no hay fuerza de roce, nada de esas cosas. Entonces, como cuarto, podemos decir que no hay roce. ¿Ya? Eso es como que lo que puede sacarse ya del todo el enunciado que hay ahí. Entonces acá yo les puse como todos los pasos que tienen que seguir en los problemas como para resolverlo y que les quede como claro. Entonces lo primero que van a hacer como hacer el diagrama, verificar las condiciones del problema, que ya lo hicimos, establecer las ecuaciones de equilibrio requeridas del problema, después van a eliminar los términos según las condiciones que dijimos del problema, van a chequear las velocidades y la dirección de las normales de la superficie. Eso es súper importante porque uno siempre se pierde y dice como o se le olvidó poner la dirección de la normal, o no la puso negativa y te cambia todo el resultado. Así que como que siempre sigan estos pasos como cuando vayan a estar en la prueba. Y el como paso cuarto es reemplazar y chequear la fuerza que nos están pidiendo. O sea, que tenga sentido si me da negativo, si me da positivo, todas esas cosas. Ya, entonces primero vamos a hacer el dibujo. Entonces vamos a tomar todo esto que está acá como nuestro volumen de control, que está acá. Esta área son 2 centímetros cuadrados, por si acaso. Ya, entonces nos dicen que nos enfoquemos en las fuerzas que están para sujetar la paleta. Entonces, al principio como que no importa si ponen la fuerza para un lado o para el otro, porque al final el signo de la fuerza les va a decir la dirección en que está efectuando, no más que sean consistentes en cómo los van resolviendo. Entonces nosotros vamos a decir que se está aplicando una fuerza en el eje X y una fuerza en el eje Z. ¿Ya? Esta es la velocidad en 2, V2. Y acuérdense que, ojo, que esta velocidad va a tener como una componente horizontal y una componente vertical. ¿Ya? V2 va a estar por U2I más W2EJ, que esto hace referencia a la dirección en X y esta a la dirección en Z. Si se van perdiendo, me dicen no. ¿Ya? Eso es como por el momento. Entonces nosotros vamos a tomar dos superficies, la superficie que está acá y la superficie que pasa por acá. Ya, entonces vamos a hacer el segundo paso, que es establecer las condiciones de equilibrio requeridas en el problema. Disculpa, Dime, me perdí en la última ecuación. ¿Me podrías repetir, por favor? ¿el acá? ¿Está? Sí, me perdí ahí. Ah, ya. Lo que pasa es que si te das cuenta, la velocidad no está como recta en el eje Z. No es como que la velocidad va solo en esa, sino que la velocidad tiene un ángulo que está acá. Entonces uno va a descomponer la velocidad V2 en el eje X, se va a descomponer como V2 por el coseno del ángulo. Entonces V2 en Z va a ser V2 por el seno del ángulo. ¿Se cacha ahí o no? Esta va a ser la acá y esta va a Sí, ser la acá. gracias. De Gracias. nada. Una pregunta. La, Dime. la fuerza de anclaje necesaria, ¿es necesario verificar cómo, en qué dirección se va a aplicar en principio o no? No, da lo mismo al principio. Al final, solo uno tiene que darse cuenta al final que te dé con el signo que es efectivamente la fuerza de anclaje nomás. Da lo Ya, mismo como la pero plantilla. el signo no tiene mucho que ver con la dirección, me refiero como como en el qué eje lo estoy viendo. A eso me refería. Como que yo puedo analizar la fuerza como considerando, no sé, a lo mejor yo a principio pensaría que solo se va a dar en el eje Z o en el eje J-Tongo, ¿cachai? Ah, ya. Ya, tú decís como que la Ya, habría que fuerza, verificar
claro, tenéis que verificar si hay una fuerza de anclaje en el eje Z y en el eje X. Ya. ¿Se entiende? Vale, O sea, no podéis asumir que Sí. solamente se aplica en el eje X o solo en el eje Z, sino que tenéis que hacer como las ecuaciones para los dos componentes, y si uno te da 0, puedes decir, ah, ya, solo en el eje X. Y eso es porque la velocidad 2 tiene las dos componentes, ¿no? Exactamente. Como la velocidad 2 Ya. tiene las dos componentes, eso te hace que tu fuerza de anclaje cambie. O sea, se den las dos componentes. Ok, gracias. Ya. Entonces, tenemos que hacer las ecuaciones de equilibrio. Yo les pregunto, ¿cuáles son las ecuaciones que ustedes creen que deberían hacer inicialmente? ¿Se le ocurre? Como cantidad de movimiento, conservación de la masa. ¿Cuáles harían para este problema? Como para resolverlo, onda, para determinar la fuerza. ¿Se le ocurre? Sí o sí tenemos que hacer cantidad de movimiento. Sí, muy bien. Cantidad de movimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear la ecuación general, que en este caso es que la sumatoria de la fuerza de superficie más las fuerzas masivas tienen que ser igual a la derivada respecto al tiempo de la integral del volumen de control por la velocidad, por la densidad, más todo esto extremo acá. Por la normal, por dA. Ya, ¿se acuerdan que nosotros... ya, porque en primer lugar no te están preguntando ni por la masa que está pasando ni nada, solo te están preguntando la fuerza. Cuando te pregunten como hay una tasa o cambio de masa, tú dices como ya, puedo ocupar continuidad o algo así. O sea, igual aquí pueden ocupar continuidad cuando las superficies no son iguales, generalmente las van a necesitar, por si acaso. Aquí me preguntaron por interno, pero ojalá me manden como las preguntas al chat público para que todos la vean. Ya, perfecto. Entonces, como habíamos unido régimen permanente, podemos eliminar este término que está acá, ¿cierto? Esto por régimen permanente. Entonces va a 0. Habíamos dicho que la gravedad y los efectos viscosos eran insignificantes, entonces podemos eliminar ese término acá. Entonces nos va a guiar esta cuestión que está acá, que es la sumatoria de la fuerza de superficie, va a ser igual a la integral de la superficie con torque por el ρ, por el b, por el b, por el n, por dA. Eso que tenemos acá. Entonces, como nosotros dijimos que habían dos superficies que íbamos a analizar, que era la H y la H, esta integral se me va a dividir en dos, ¿cierto? Y eso se me va a integrar como la superficie de control 1 por B, por la velocidad 1, por la velocidad 1 nuevamente, por la normal, por dA, más la superficie de control 2, por ρ, por la velocidad 2, por la velocidad 2, por la normal de la velocidad 2, por dA. ¿Ya? Y acá está la fuerza de superficie. Si van teniendo dudas, me van diciendo nada. Pero eso por el momento. Entonces, acá se los dejé anotados. Como que el PPT se los voy dejando anotados como para que no se vayan perdiendo, porque va a 0 y todo eso. Entonces ahí teníamos, pues, entonces a 0 porque la gravedad no la estamos considerando, régimen permanente también se da 0, entonces me queda esta con el que está acá, y es lo que yo les dije, se divide en dos partes. Pero, sin embargo, como dice acá, esto es una ecuación vectorial. Y como una ecuación vectorial, nosotros vamos a tener que hacerla para cada eje. En el eje Z, sorry. En el eje Z y en el eje X. Ya, Una pregunta. dime. ¿Cuál es la diferencia entre la B corta como minúscula y la mayúscula? Ah, ya, acuérdate porque la B corta minúscula te está diferendo a la dirección. La B corta mayúscula es como la magnitud de la fuerza nomás. Ya, ¿Cachai? perfecto. Entonces Sí. la B corta es muy buena tu pregunta, porque la B corta te está diciendo
si tenemos que considerar Z o X, ¿ya? Es como B2 por el coseno o el seno. Por eso la diferencia, es más, volví a hacer el PPT por lo mismo, para que quede como súper claro eso. Ya. Entonces, al final, lo que yo voy a tener acá, esta que está acá, se va a dividir en mi fuerza de anclaje en el eje X y en el eje Z. Entonces le voy a poner Fx más Fz va a ser igual a todo lo que está acá, po. Todo esto que está acá, que es ρ por las... Dime. Ajá, no sabía si me escuchaba, sorry. ¿Puedes repetir lo de la B corta de nuevo, por favor? Ah, ya. Lo que pasa es que la B corta grande acá, esta es como una magnitud, es como la fuerza completa, sin considerar el eje. Pero la B corta minúscula, nosotros tenemos que considerar el eje que está teniendo la velocidad. O sea, si la velocidad va en Z, va en X, si tiene ambas o no. Entonces tú le estás considerando la dirección a la velocidad ahí. Acuérdate que la velocidad en 2 se podía descomponer como la velocidad 2 en X o la velocidad 2 en Z. ¿Ya? Entonces la velocidad en 2 en X era V2 por el coseno del ángulo. Y V2 en Z era V2 por el seno del ángulo. Entonces, cuando nosotros lo ponemos acá, eso es lo que queremos considerar, si estamos considerando V2 en X o en Z. Pero ahora en el ejercicio puede quedar más claro, si no te quedó claro ahora. No, ahí me quedó claro, gracias. Ya, buenísimo. Entonces ponen ρ por V1 por la magnitud y acuérdense, en este caso tenemos que V1, la velocidad en 1, la normal, cuando habíamos definido, tienen que tener ojo Z y X. En este caso la normal va hacia el otro lado. Entonces esa normal tiene un signo menos. Entonces acá le van a poner por -1 por dA. En cambio, en la superficie de control 2, la que está acá, la normal va en la dirección del eje. Entonces va positiva. ¿Ya? Por B2 grande, por la normal, que en este caso es positiva, por dA. ¿Ya? Entonces al final les va a quedar así. Y esto lo podemos reemplazar por el área. Entonces le va a quedar ρ por B1, y esto es negativo, y por la minúscula por área 1. Y la parte de acá les va a quedar, en este caso pongámoslos como sumatoria de fuerzas nomás. Después lo vamos a separar. Y aquí les va a quedar ρ por B2 minúscula, por B2 mayúscula, por el área en 2. Ya. Y aquí se lo anoté. Ahora sí se lo anoté como paso a paso para que quede más claro. Ya, entonces aquí lo vamos a resolver como para cada eje por separado. Para que no se confunda. Ya, entonces para el eje X, nosotros teníamos que, acuérdense, vamos a tener, para cada eje vamos a tener que hacer esto de la superficie, ¿ya? Entonces esta normal era negativa, esta normal era positiva, esta normal va a ser negativa y esta normal va a ser positiva. Si se pierden me preguntan nomás. Ya, entonces en la superficie 1, la velocidad en la superficie 1 está solo en la dirección de X, ¿cierto? No hay una velocidad como en el que tenga un ángulo en nada. Entonces, si descomponemos la velocidad en las direcciones, más W1J, vamos a tener que solo vamos a tener en el eje Y, que es ese. Entonces, esta se me va a hacer 0. Entonces, la velocidad en 1 va a ser igual a U1I. ¿Ya? ¿Están bien? Espero que estén bien. Si no, ¿ya te perdiste en eso último? No sé si queda claro. Ya. Entonces, lo vamos a escribir acá. Rho por U1 menos B1 por área 1 más Rho por U2 por B2
por el área 2, ¿cierto? Ya, entonces en la superficie 1, ¿cuánto vale U1? Dijimos que en la superficie 1, la velocidad 1 va a ser igual a U1 porque solo está en la dirección de X, ¿cierto? Entonces, en este caso, en la superficie 1, B1 va a ser igual a U1, porque solo hay en el eje X. Entonces me va a quedar menos ρ por B1 al cuadrado por área 1, más en la superficie 2. Tenemos que en la superficie 2, en el eje X, ¿cuál es la velocidad? Acuérdense que la velocidad en 2 va a tener dos componentes, U2i más W2j. ¿Cuánto es U2i? ¿Cuál es la velocidad en el eje X de la velocidad en 2? Como que teníamos el ángulo, la velocidad 2 iba a ser B2 por el coseno del ángulo, ¿cierto? En X. ¿Se entiende o están perdidos? Claro. Sí, está perfecto. Y la velocidad 2 en Z va a ser, ¿alguno sabe? ¿Cuál va a ser la velocidad 2 en Z? Eso que está escribiendo es la magnitud de U y de W. Claro. ¿Cuál va a ser el valor de U y W en 2? Sería B2 seno de teta, ¿no? Sí, B2 seno de θ. Muy bien. Ya. Entonces, lo que tenemos acá es ρ por U2. U2 en la superficie 2, ¿cuál era? B2 coseno de θ por la velocidad 2 por el área. ¿Ya? Entonces, si esto lo simplificamos nuevamente, nosotros vamos a tener ρ B1 cuadrado A1 más ρ B2 cuadrado coseno de θ por A2. Pero nosotros dijimos que por continuidad teníamos que B1 A1 va a ser igual a B2 A2. Esto acá, por continuidad. Entonces, esto lo podemos reemplazar por B1 y por A1. ¿Ya? ¿Se entiende ahí o no se entiende mucho? Entonces, me va a quedar menos ρ B1 cuadrado A1 más ρ B1 cuadrado coseno de θ por A1. Lo voy a limpiar un poquito para que quede más claro. Coseno de θ por A1. Entonces, si factorizamos por eso, me va a quedar fx, me va a quedar menos ρ B1 cuadrado A1 por 1 menos coseno de θ. Ya, si se van perdiendo me dicen nomás. Esta es la parte como más complicada de la pregunta. Para el eje Z van a hacer lo mismo. En este caso, nosotros tenemos que, si lo hacemos igual que antes, FZ va a ser ρ, la normal es negativa, entonces menos ρ W1 por B1 por A1. Más, acuérdense que la normal es positiva, ρ por W por B2 por la normal que es positiva por el área 2. Pero en este caso, nosotros habíamos dicho que W1 era 0, porque tenemos que... Ah, ya, sorry. Si no lo escucho, o sea, si no pesco es porque no vi el chat, no. Acuérdense que al final el área 1 es lo mismo que el área 2, y la velocidad 1 es lo mismo que la velocidad 2. Lo habíamos dicho al inicio, que al final es la misma magnitud de velocidad. No cambia, es la misma nomás, solo por eso, porque estaba acá arriba. Es la misma área y la misma velocidad. Entonces habíamos dicho que B1 no tenía magnitud en el eje Z, o sea, solo en la dirección era en X, entonces este término se me da 0. ¿Ya? En cambio habíamos dicho que W2, que era el que está acá, va a ser igual a B2Z, que en este caso es B2 por el seno del ángulo.
Entonces va a ser rho por B2 seno de teta por B2 por A2. ¿Ya? Y como habíamos dicho que podíamos reemplazar esto, al final me va a quedar 2 rho, perdón, por B2 al cuadrado por el seno de teta por el área 1. Y ahí me quedan mis dos fuerzas. Y están acá, esto está acá y esto está acá. No sé si tienen dudas. Dime. Porque el primero de FZ era 0. Porque habíamos dicho que la velocidad en 1 al final solo tenía dirección en la componente X. Y como estamos hablando en el eje Z, este acá era 0. Ya, ya. Eso, Eso. de nada. Disculpa, me perdí en la última parte. ¿Por qué escribiste A1? ¿Se considera que A1 y A2 son iguales? No, no caché esa Sí, parte. sí, A1 y A2 se consideran que son iguales, porque por continuidad nosotros tenemos que B1 por A1 es igual a B2 por A2. Y como dijimos que B1 y B2 son iguales, A1 y A2 tienen que ser iguales. Ah, ok. Una consulta, Ya. ¿por qué ahí no lo reemplazas con el B1 en la fuerza Z? Ah, se me pasó nomás. Se me pasó. Ya, muchas gracias. Lo escribimos como B1 nomás. Se me pasó nomás. Pero es lo mismo. Ya, entonces aquí se lo dejé como justamente como explícito. Después pueden ver el PPT y lo rellenan como ustedes quieren, pero se los dejé bonito. Entonces, si ahora reemplazamos estos datos, ¿se acuerdan que podemos considerar la densidad como 1000? B1 la consideramos como 10 al cuadrado. La área estaba en centímetros, tienen que pasarla a metros. Acuérdense, en la prueba muchos se equivocaron en eso, pasaron como mal las unidades y como que les dio todo mal. Así que, por favor, no se olviden eso. 0,0002 por, y esto es 1 menos, me quedo chivo, 1 menos el coseno de 40, si era 40. Entonces, si reemplazan todo eso, les va a dar menos 3,819 newton. ¿Ya? Y en la 2, en FZ, si lo reemplazan, 1000 por 10 al cuadrado por 0,0002 por el seno de 40, les va a dar 11,755 newton. Ya. Como que hay duda ahí o no, o está claro. Yo les pregunto, ¿les hace sentido como los signos de la fuerza o no les hace sentido? ¿Sí? Acuérdense que al principio nosotros habíamos definido f x como en esa dirección. Entonces el signo nos está diciendo, oye, pero la fuerza va para el otro lado. ¿Cacharon? Entonces como que al final da lo mismo que dirección poner la fuerza, el signo te va a decir, oye, sí, va para el otro lado la fuerza de anclaje. Ya, y ahí verifican. Por eso al final les dice como que verificaran todos los datos. Ahí me faltó el paso 4, pero este es el paso 4. Que verifiquen la fuerza y que le tenga sentido a lo que les dio. Ya, esa es la pregunta 1A. Ahora vamos por la 1B. Dice, esto es exactamente lo mismo que la pregunta anterior, por la única diferencia que como que el carrito se está moviendo. Tiene estas rueditas que hacen que se mueva. ¿Ya? Entonces lo que van a hacer es lo mismo que el anterior. Lo mismo. Régimen permanente. 2, caudal constante. Vamos a tener que el ρ es constante, que la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad 2 y que el área 1 va a ser igual al área 2. Lo mismo que teníamos antes. Pero la única diferencia que tenemos acá, que ahora vamos a tener como una velocidad relativa. O sea, este v que tenemos acá no va a ser esto
10 metros por segundo que teníamos, sino que va a ser 10 menos esta velocidad que tenemos acá, porque el carro como que se está moviendo, entonces va a ser 10 menos estos 2 metros. Entonces mi velocidad va a ser en verdad 8 metros por segundo. Es el único cambio que tenemos, que al final la velocidad va a ser el V1 menos V0. Eso está acá. Ya. Entonces los mismos pasos anteriores, hacer el diagrama, verificar las condiciones, establecer las ecuaciones, y es lo mismo. Ojo que acá le cambian los grados, en este caso son 45 grados. Ya, entonces ahora esto, acuérdense que era 0, esto era, perdón, 2 centímetros cuadrados. Y aquí le están diciendo algo que está en el enunciado pero no está acá, pero que el largo de esto es 1 metro. Ya, para que lo anote. Ya, este me están diciendo que es 2 metros por segundo. Y este de acá me están diciendo que son 10 metros por segundo. Entonces, en este caso, ya, este no era la pregunta. Dice que tenemos que determinar la magnitud y la dirección de la fuerza F ejercida por la corriente de agua sobre la superficie. Ya, acá nos están preguntando como la fuerza que está ejerciendo el agua sobre la paleta. Así que no pesquen eso. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a definir la fuerza para el otro sentido, como para que vayan probando las direcciones nomás. Fx y Fz. O sea, nosotros queremos saber la fuerza que ejerce el agua sobre la paleta. No sé si están claros. Sí, y el ángulo también cambia. En este caso de 45 grados. Ya. En este caso, para establecer las ecuaciones, lo mismo que antes. Es la misma ecuación que teníamos antes, que es la sumatoria de la fuerza, el volumen de control. Tenemos ρ por V, perdón, por F, por dB es igual a la derivada respecto al tiempo por el volumen de control, por V, por ρ, por dB, más la superficie de control por ρ, por V, por la normal, por dA. Es lo mismo. Y vamos a tener lo mismo también. Vamos a tener la superficie 1 y la superficie 2. Es exactamente lo mismo. Régimen permanente, esto se me da 0. Tampoco tengo el peso, se me da 0. Y también tengo las dos fuerzas. Tengo Fx más Fz. Y va a ser igual a esto que está acá. Exactamente igual. Entonces aquí les tengo lo mismo. Lo mismo que antes, régimen permanente, se divide en dos integrales. Pero, se me olvidó esto. Sorry. Que ahora teníamos el peso. Porque ahora, no, esto no está mal. No nos dice que podemos despreciar el peso. Sorry. Ahí sí. Y esto era del volumen de control, ρ por F por dB. Ya, ojo con eso. Que ahora no podíamos despreciar el peso porque no lo decía. Así es, si se perdieron, sorry. Ya. Entonces teníamos lo mismo, pero ahora tenemos que como que incluir el peso que tiene el agua. Entonces teníamos Fx y Fz. Y creo que el Fx lo definí para el otro lado. Para acá. ¿Van bien o se perdieron un poquito? Yo no entendí por qué ahora se considera el peso y en la pregunta anterior no. Por un tema enunciado nomás. El enunciado decía como, la pregunta decía no considera el peso y en este caso decía como sí considera el peso. O sea, como que no te Ok. dicen no lo consideres, no. Ok. ¿Ya? Sí. Ahí está bien la pregunta, pues, se me pasó de Creo, antes. creo que habías definido el eje X para el otro lado, o eso es FX, que ahí me perdí un poco. No, este es Fx. El eje Ah, sigue ya. siendo así. Este es Z y este es, perdón, este
este es X. El eje sigue siendo exactamente igual, solamente que está acá. Ahí sí, sorry. Sí, se perdió. Súper. Ya. Entonces es lo mismo, la ecuación vectorial, solamente que ahora sí vamos a considerar el peso. Entonces vuelven a notar exactamente lo mismo. Las normales, que en este caso la normal sigue siendo negativa, en este caso la normal es positiva, y en este caso tienen que definir el peso. Ojo acá, que acá lo puse como vector, pero ustedes tienen que considerar el peso que es como negativo, porque porque la gravedad es negativa, va contraria a la dirección del eje que definimos. Ya, entonces acá está más o menos resuelto, que es como nosotros habíamos definido f para el otro lado, entonces va negativo. El f de z lo definimos positivo, entonces va positivo. El peso lo definimos como negativo, entonces va negativo. Y resolvemos las integrales. Yo acá, ojo que les puse que la magnitud es la velocidad, le puse un r porque es la velocidad relativa. ¿Qué significa eso? Que es la... Dime. Vale, tengo una duda, porque él es menos fx. Porque yo lo Es definí que como... me perdí, pues no era ¿Cómo? como la fuerza que ejerce el agua contra el Sí, pero cuerpo. acuérdate que dije que da lo mismo la fuerza que tú defináis. Al final el signo te va a decir como si va para el otro lado. ¿Se Ya, gacha? vale. Como que Sí, da sí. lo mismo si tú la pones como positiva o negativa, da lo mismo eso. Después tú como que chequeás y decís como, ah, ya, era para el otro lado. Y listo. Ya, ya. Eh, se les cambio de signo como para que ustedes apliquen que da lo mismo el sentido nomás. Y acuérdense, la velocidad relativa se la puse como FR porque es V1 menos V0. ¿Ya? Entonces es lo mismo que teníamos antes. Entonces lo podemos separar de nuevo en dos, igual que antes. Y esto lo pueden reescribir nuevamente, como está acá, les va a quedar así. Porque es lo mismo, si se dan cuenta, es lo misma, las mismas ecuaciones que teníamos antes. La única diferencia que en verdad es, en vez de la velocidad que habíamos puesto antes, ahora es la velocidad relativa. Y la diferencia con la de abajo, que en vez de estar solo esta parte de acá, ahora tenemos que incluir el peso. ¿Ya? Después ustedes igual lo pueden revisar, pero es lo mismo. Lo mismo antes, solo que ahora incluimos el peso y la velocidad relativa. ¿Van bien o están un poquito perdidos? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, si reemplazamos esto, o sea, si ponemos los datos, les queda como 1000 por la velocidad relativa, que en este caso son 8 al cuadrado, por el área 0,002 por 1 menos el coseno de 45, y fx les va a dar 2,44 newton. Y fz, si lo reemplazan, les va a dar 1000 más, o sea, perdón, por 8 al cuadrado por 0,0002 por el seno de 45 más el peso, que en este caso el peso lo vamos a escribir como ρ por g por el área por L. L, acuérdense que era todo esto de acá, que era 1 metro. Entonces va a ser 1000 por 9,81 por 0, lo voy a correr para que quede muy chico. Todo 9,81 por 0,002 por 1 metro. Entonces, si reemplazan todo eso, les va a dar 10,274 FZ. Negativo. Ahí sí. Ya.
Entonces, al final, esas son las dos fuerzas que les va a dar. No sé si tienen alguna duda. Porque ese es como el A y el B. Es como lo mismo. La única diferencia es que uno era velocidad relativa y el otro era y considerar el peso. Nada más. Lo mismo que la pregunta anterior. ¿Les quedó claro? Que alguno me diga para seguir o no al otro ejercicio. ¿Sí? Ya. Ya. En esta pregunta puse como el C y el D como gris, porque no sé si lo alcancemos a hacer, pero son rápidos. Entonces, ojo con esta pregunta porque la profe como que me pidió especialmente que se la hiciera a ustedes. Es como una pregunta me inventada un poco. Y me pidió que fuera como con pérdida de masa y todo eso, porque, no sé, puede ser que la prueba lo preguntan, así que para que lo estudien harto. Dice, un pequeño motor de cohete de combustible sólido se enciende en un banco de pruebas. Dice, la cámara de combustión es circular con 100 mm de diámetro. Dice, combustible de densidad ρF se quema uniformemente a razón de ese punto. Dice, las mediciones muestran que los gases de escape salen de cohete a presión ambiente, a una velocidad VE. Dice, la presión y la temperatura absolutas en la cámara de combustión son PG y TG respectivamente. Trate la combustión de productos como un gas ideal con masa molecular de MM. Ya, pues, entonces tenemos el siguiente cohete que va a tener tres regiones. Esta es la región 1, la región 2 y la región 3. Se supone que la región 1 es como donde están escapando los gases, por acá van los gases, a una velocidad VE. Después tenemos la región 2, que es como donde están contenidos los gases, y dice que están a una presión de 7 megapascales y 3600 Kelvin. Y la región 3 es como donde está el combustible. ¿Ya? Y acá dice que en esta superficie de acá, lo voy a poner con otro color, se está quemando el combustible. Ya, en esa superficie se está quemando y se está quemando, dice que se quema a una razón de ese punto. O sea, lo que te está diciendo como que en esta región por acá, como que se está quemando el combustible, se va como agotando. ¿Ya? Eso como a grandes rasgos esta pregunta. ¿Alguno tiene como una idea de cómo se puede resolver ese tipo de problema? ¿Qué ecuación hay que ocupar o se le ocurre algo? Aparte de hacer los pasos que yo les dije. Como que, ¿cómo creen que se resuelve? Bien, lo de la masa. En este caso, vamos a tener que usar la ecuación de conservación de masa y cantidad de movimiento. Muy bien lo dijo Vanessa. Acuérdense, cada vez que tengan pérdida de masa van a tener que usar esas ecuaciones. Ya. Entonces, vamos a pasar a resolver el problema. Entonces, como yo les dije, esta parte es la superficie donde se está quemando. Quema de combustible. Se quema a una tasa ese punto. Y lo otro que tenemos que hacer nosotros, que es como un truco del ejercicio, es que vamos a definir las regiones. Esta va a ser A, esto va a ser L, y esta parte de acá va a ser B. ¿Ya? Entonces esta es la distancia AL y esta es la distancia LB. Y vamos a decir que este cohete se le está aplicando una fuerza Fx. ¿Le hace sentido que la fuerza se aplique en esa dirección o no le hace sentido? ¿Qué Sí, sí, creen hace ustedes? sentido. ¿Por qué? O sea, como porque la masa se va para el otro lado, entonces como normalmente cuando la masa se va hacia atrás, como el impulso es para adelante. Ya, pero ahí tú me estás diciendo que el impulso es para adelante. Yo te estoy preguntando la fuerza que se le está aplicando al cohete. ¿Tú crees que la fuerza Eh, va para ese lado?
el empuje va para ese lado, pero la fuerza tendrá que ir para el otro lado. ¿Cachai? ¿Se Ah, gacha ya, o no? sí. Ya. Ujú. Pero lo vamos a definir así. Ya. Buenísimo. Entonces vamos a hacer la ecuación de este problema. Entonces, como bien me dijeron, tenemos que hacer la conservación de la masa y cantidad de movimiento. Entonces, la conservación de la masa pero antes de esto, algo de las suposiciones importantes que hay que hacer. Tenemos la fuerza en la superficie, que las definimos como Fx. 2. No nos están diciendo que consideramos el peso y tampoco nos están diciendo que sí lo conseguiramos. Así que, como suposición para simplificar el problema, vamos a decir que el peso es 0. 3. Vamos a decir que todas las propiedades son constantes, excepto en la superficie quemada. O sea, todas las propiedades constantes, excepto superficie de quemado. Y como 4, vamos a hacer que haya un flujo uniforme, como lo dicen. Por enunciado nos decían que había se quema uniformemente y todas esas cosas. Ya, entonces volvamos a lo de las ecuaciones. Vamos a decir que la conservación de la masa se puede escribir como así. Rho, perdón. Rho por dB más la superficie de control por B por la normal por dA. Ya, ¿ustedes creen que vamos a eliminar este término que está acá? Lo de la fuerza. Sorry. Ya, lo que pasa es que se supone que cuando el cohete va como avanzando, se le va aplicando como una fuerza que se está oponiendo a que el cohete avance. Entonces, la fuerza en teoría tendría que ir como en este sentido, porque eso le está como impidiendo avanzar. En cambio, la fuerza de empuje te está diciendo, oye, pero yo te estoy dando fuerza para que tú avances. ¿Cachai? Entonces, se tiene que oponer. Entonces, nosotros deberíamos llegar que esta fuerza que nosotros pusimos sea negativa, para que juegue para el otro lado. Ya. Entonces, este término acá no se puede eliminar. Y ese no se puede eliminar porque estamos viendo que hay una variación de la masa en nuestra superficie de control. ¿Ya? Entonces no pueden eliminarlo porque está variando la masa. Me está saliendo masa del cohete. ¿Ya? Y en cantidad de movimiento, nosotros estamos diciendo que lo mismo que decíamos. La sumatoria de fuerza más BC más ρ por F por dB tiene que ser igual a ρt por la integral del volumen de control por V por ρ por dB más la integral de la superficie de control por V por la normal por el área. Ya, entonces pregunta, ¿qué podríamos eliminar de acá? ¿Se le ocurre? ¿Cuál es el único término que se puede eliminar? Bien, el peso. Entonces, lo único que podemos eliminar de esta parte de acá. Ya. Entonces, como les dije acá, estas son las ecuaciones que vamos a ocupar nosotros ahora. Son las que hay que ocupar por problema porque, acuérdense, estamos perdiendo masa y hay una fuerza que se le está aplicando el cohete. Yo la apliqué así, pero acuérdense que tendríamos que llegar a que fuera negativo. Ya. Entonces, Una pregunta. dime. ¿En la integral de fuerza siempre solamente vamos a considerar el peso o hay ocasiones que vamos a considerar otras fuerzas? No, hay ocasiones que pueden ocupar otras cosas, pero es difícil en verdad. Generalmente yo creo que va el curso solo peso. Ya, gracias. Ya, entonces al final nos están preguntando por la tasa de cambio de masa. Entonces ahora
presten mucha atención porque se vienen como muchas cosas en este problema. Ya, esto vamos a decir como A, este es L, y acuérdense que esto era parte acá, era B. Entonces esta distancia AL, LB. Igual no se preocupen si no alcanzamos a resolverlo, porque yo les puedo subir una cápsula con el ejercicio, así que es mejor que presten atención nomás. Ya, lo primero que vamos a hacer es la ecuación de cantidad de movimiento. ¿Ya? Entonces, si se acuerdan, cantidad de movimiento se podía, era como la integral de ρ de t por el volumen de control, por ρ por dv más la integral de ρ por v por vn por dA. Entonces, acuérdense de eso porque lo vamos a escribir acá. Y esta parte de acá, nosotros la vamos a dividir en 3 regiones, ¿ya? Entonces vamos a decir que 0 va a ser igual a la derivada respecto al tiempo de la región 1 por ρ por dv, más la derivada respecto al tiempo por la región 2, y la región 2 va de A a L, esta está acá, más por la densidad, que en este caso la densidad es ρg, porque estamos en la región 2, por el área por dx, más la derivada respecto al tiempo por la región 3, que va de L a B, por la densidad de F por el área por dx, más, acuérdense, en esta parte de acá, solo estamos viendo la parte que está en azul, más la integral de la superficie de control por ρ por v por la normal por dA. Ya, ¿van bien o no? Pero estén ahí, si no se pierden me dice. Ya, lo primero que nosotros habíamos dicho era que esto podemos eliminar. Aquí dice que todas las propiedades son constantes, excepto en la superficie de control, en la superficie quemada, todas las que están acá. O sea, podemos decir que en esta parte la propiedad de esto no va a cambiar. Entonces esto lo podemos decir que es 0. Sin embargo, aquí vamos a tener densidades diferentes para la parte del gas que para la parte del sólido. Entonces esto sí que se tiene que mantener y esto sí que se tiene que mantener. Y lo otro, que esta parte me hace referencia a lo que entra y lo que sale de mi cohete. En este caso, solo está saliendo materia de mi cohete. ¿Ya? Solo sale materia por esta dirección, por BE. Entonces, si simplificamos esto, vamos a llegar a lo siguiente, que va a ser la derivada respecto al tiempo de ρg por área por L menos A, que esto está acá, más la derivada respecto al tiempo de ρf por el área por V menos L, más, y esto lo podemos definir como ρ por V por la normal, que en este caso, si se acuerdan, la normal va para el otro lado, entonces es negativa. Entonces, menos 1. Y acuérdense que esta velocidad también es negativa porque va hacia el otro lado. Entonces esto tiene que ser negativo. Menos por el área. ¿Ya? ¿Se cacha o no? Ya. Entonces, Oye, dime. sorry, me equivoqué, o sea, me confundo en el tramo 1 porque ahí no hay pérdida de... Porque no hay variación de volumen en el tramo 1. Por la suposición que hicimos al inicio, que dijimos que todas las propiedades están constantes excepto en la superficie de quemado, en esta parte de acá. Entonces, Ya, la superficie de quemado está afectando a la región 2 y la región 1. Entonces, o sea, la región 2 y la región 3, la región 1 no está afectada. Por eso podemos decir ya. que podemos Es que eliminar el primer término. pensé que era como un sistema abierto y que el gas como que salía, ¿no? Del tramo 1.
no consideraría el tramo 1 como que ya salió a la superficie, sino como el tramo 1 nomás, ¿ya? Ya, vale. Esas son cosas que ustedes pueden suponer. Yo sé que en este ejercicio se pueden perder porque es un poco difícil, pero vamos. Entonces, esto que está acá, Yo igual tengo una pregunta. En dime, la parte de la superficie de control, ¿no debería haber velocidad multiplicada por velocidad? No sé, por la ecuación. la que está acá, esta que está acá, Sí, o no sé si me estoy perdiendo algo. sí, a ver, espérate. No, es que acá estamos en la parte de conservación de masa, Ah, ya. no es cantidad de movimiento. Por Al eso. principio había dicho movimiento, por eso me confundí. Ya, gracias. Ah, disculpa, no, es conservación de masa, estamos haciendo conservación de masa, disculpa, sí te confundí. ¿Ya? Entonces, todo lo que está acá, esto lo vamos a escribir como ME, que es como tasa de flujo de masa, ¿ya? Tasa de cambio de masa. Esto es como, perdón, es como un truco nomás, que esto lo pueden escribir como ME, la tasa de masa que se está como moviendo por el flujo, ¿ya? Entonces, esto me va a quedar positivo, entonces me queda más ME. Entonces, si esto lo resolvemos, finalmente me va a quedar ρ por G por el área que yo tengo ahí, por dl partido de t. Y esto me queda, la parte de acá me queda ρ f por el área por dl partido de t, más esta masa que yo tengo acá. ¿Ya? Entonces, nosotros dijimos que al final este dl de t, es como una tasa que de lo que se está quemando, como lo de acá, este delta de acá. Y esa tasa significa esto de acá. Ese punto es un dl de t. ¿A dónde Es se van como, el, ¿qué cosa? a dónde se va el A y el B del L menos A y B menos L? Es que A y B no dependen del tiempo, entonces la derivada de una constante es cero. Ah, verdad. Ya. Sí. De nada. Ya. Entonces, si reemplazamos esto por S, reemplazamos esto por S, y si pasamos esto para otro lado, me queda M punto igual a ρ F menos ρ G por el área por ese punto. ¿Se cachó? Espero que se cachó porque igual es difícil. Ya. ¿Se entendió, no? Espero que sí. Entonces ahí es lo que resolvimos ahora, po. Llegamos a que ME, con esta fórmula, llegamos a que ME es igual a ρF menos ρG por el área por ese punto. Eso. Es lo mismo que está acá. Pero como les dije acá, nos falta ese dato. No nos dan cuánto es ρG. Entonces, ¿cómo creen que podemos sacarlo? ¿Se le ocurre? Bien, muy bien. Gases ideales. Perfecto. Entonces, vamos a ocupar lo que son los gases ideales. Entonces, vamos a tener esta fórmula de los gases ideales, que la vamos a despejar, ρG, y va a ser P por MM partido RT. Entonces, todos estos datos nos dan por enunciado cuánto es. Y nos dicen que la presión son 7 por 10 elevado a 6 megapascales, y los megapascales son newton metros cuadrados, nos dan la masa molecular, que es 25,8 kilogramos mol, por mol Kelvin, partido R, que en este caso son 8.314 newton por metro,
partido por la temperatura, que es 103610 Kelvin. Y si resuelven eso, van a llegar a que 6,02 en kilogramos metro cúbico. Y si esto lo reemplazan acá, les va a dar que es 1660 menos 6,02 por 0,0127. Entonces, si esto lo reemplaza, van a llegar a que ME va a ser igual a 0,165 kilogramos por segundo. Ya, pero me están preguntando la tasa de cambio de masa. Y si ustedes se acuerdan, la tasa va a ser como la derivada de m respecto al tiempo negativo de esto. Entonces sería este delta m al final de t es igual a menos 0,165 kilogramos por segundo. O sea, me está diciendo que yo estoy perdiendo masa. Más que nada eso. Esa es como la pregunta A. Si tienen dudas, me pueden decir, lo vemos después la ayudantiva para que alcancemos a resolverla, al menos la B. Ya, ahora me están diciendo la fuerza de empuje. Y para la fuerza de empuje, ustedes lo que tienen que hacer es plantear la ecuación de cantidad de movimiento. Y la ecuación de cantidad de movimiento, acuérdense que dijimos que era esta fuerza la estábamos aplicando para este lado. Ya, si la planteamos, nos dice que Fx va a ser igual a la derivada respecto al tiempo para la región 1 por ρ por dB más la derivada respecto al tiempo de A a L, que es la región 2, por UG, por ρg, por A, por dx, más la derivada respecto al tiempo de L a B, por UF, por ρf, por A por dx, más lo mismo que teníamos antes, la superficie, por ρ, por U, por B, por la normal, por dA. Entonces yo le pregunto, ¿cuáles de estos términos puedo eliminar? ¿Se le ocurre? ¿Alguno cacho más o menos? ¿Cuál puede eliminarse? Bueno, podemos eliminar este término acá, como les dije antes, porque como todas las propiedades son constantes, excepto en la región 2 y en la región 3. Otra cosa es que vamos a decir que UF es 0, porque vamos a decir que los sólidos no se están moviendo, sino que están quietos. Lo único donde hay movimiento es como en este sector, en esta región de acá. Entonces, este también lo podemos eliminar. Entonces, nos puede quedar lo siguiente, que es Fx va a ser igual a la derivada respecto al tiempo de UG por ρg por A por L menos A. Y acá tenemos que esto lo podemos escribir de otra forma. Esto puede ser como, lo podemos escribir como U por ρ por B, ¿se acuerdan? Por el área. Y habíamos dicho que esto lo podemos escribir como la masa. Entonces al final, y como U, que son la velocidad de escape de los gases, perdón, como la velocidad de escape de los gases, podemos decir que U es igual a menos B, que son los gases que se van escapando. Entonces al final este término lo podemos escribir como menos UE por M, y esto es lo mismo que menos B por M. ¿Se entiende o están un poco perdidos? ¿Sí? ¿No? Creo que están un poco perdidos. Una pregunta Dime. que no o sea, entendí que dijiste que en la parte de los sólidos el momento es igual a 0 porque como que los sólidos en sí no se mueven, pero igual como que se tendría que mover como para irse a la parte del gas, ¿no? No, porque al final como que la quema
va como en este sentido. ¿Cachai? Como que yo voy quemando el sólido que está acá, lo voy quemando, ¿cachai? Entonces ellos como que nunca se mueven, sino que hay como una combustión que lo quema y se transforma en gas. ¿Se Ah, es entiende? como que esa línea vertical se va a ir moviendo. Ya Claro, entendí. como que se va moviendo para este sector. Entonces al Ya, final el ya. sólido como que no se mueve, sino que como que Ah, la parte del gas como que va a ir aumentando. Entonces ese L va cambiando, ya te cacho, gracias. de nada. Entonces esto lo vamos a escribir como... y este UG, que es la velocidad de los gases en que se va moviendo, también es negativo, va para el otro lado. Entonces me quedaría menos ρg por Bg por A por dl de T. ¿Ya? Menos este Bme que yo tengo acá. Pero teníamos que por continuidad que lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, por continuidad, tenemos que el ρg por el Bg por el A tiene que ser igual a la masa. O sea, toda la masa que va saliendo por el cohete tiene que ser la misma. Entonces, por eso se tiene que mantener. O sea, lo que va saliendo por acá tiene que ser lo mismo de los gases que van saliendo. Entonces, se tiene que mantener. Entonces, todo esto que está acá lo podemos reemplazar por ME. Entonces, esto lo reemplazamos, me queda menos ME va a ser igual a, y factorizamos por la velocidad. Entonces, va a ser BE más S. Porque este que está acá lo podemos representar como S. ¿Se entiende? Entonces, tengo el finalmente que, voy a borrar para escribir, que mi fuerza va a ser, el ZFX va a ser igual a menos ME por la velocidad de escape más esa tasa de quema de combustible. ¿Se gacha o no? Entonces, si reemplazamos en los datos que teníamos inicialmente, Fx va a ser menos 0,165 por la velocidad de escape, que era 2750, más esa tasa de quema, que es 0,0127. ¿Se gacha o no? Voy a borrar esto para borrarlo un poco. Entonces, si ustedes después reemplazan esto, les va a dar que Fx va a ser 453 newton. Menos 453 newton. Entonces, es lo que yo les dije inicialmente. En verdad la fuerza no va en ese sentido, sino que va en el otro sentido. ¿Se gacha o están perdidos? Ya, entonces al final la fuerza de empuje va a ser lo contrario de esta, po. Finalmente la fuerza de empuje es igual a menos la fuerza que se le está aplicando al cohete. Entonces tenemos que es menos 453 newton. Entonces mi fuerza de empuje la vamos a poner como Kx va a ser 453 newton. ¿Está como claro o no? Una pregunta Dime. que en la parte de arriba me perdí un poco, creo que era como la última línea, o sea, de la penúltima línea a la última línea. ¿Está acá? Sí, en el primer término Dime. hiciste el dl partido el dt por el L menos A y, Ujú. y de ahí, ¿de dónde sacaste la velocidad? Ya, que me están diciendo que la velocidad en los gases era Vg. No, no lo puse acá. Pero creo que me faltó en el enunciado. Pero aquí hay una
Ah, no, es que lo que pasa es que al final yo puse como UG como VG. Como dije, esta velocidad es VG. Pero al final yo desconozco VG, pero da lo mismo eso, porque por continuidad yo puedo decir que ρ por VG por A va a ser igual a la masa que me está saliendo. Esto que está acá. Digo que ρ por G por VG por A va a ser igual a la masa que yo estoy sacando. ¿Por qué? Porque al final lo que yo decía, como toda la masa que está circulando por el cohete tiene que ser la misma a través de toda superficie, porque no estoy perdiendo masa entre medio. Entonces, toda la masa que me está saliendo tiene que ser igual a la masa que me va saliendo de los gases. ¿Se entiende? Ah, ya, o sea, el UG pasa a ser el VG Sí, pero y no lo sé, pero no importa. ¿Se entiende? sí, y el negativo sería porque va saliendo. Sí, negativo es porque va saliendo. Ya, ya, gracias. De nada. Y eso es la fuerza de empuje. La parte C y D se las voy a explicar más o menos cómo es, pero no alcanzamos a hacerla. Lo único que tienen que hacer acá, que aquí le están pidiendo la tasa de cantidad de movimiento. Acuérdense que cantidad de movimiento es m por velocidad, pero acá como le están pidiendo la tasa, al final es m punto por la velocidad con que al final van saliendo se va moviendo esta cosa de los gases, y esta velocidad es ese punto. Da lo mismo, porque es como la tasa en que se van quemando nomás. Es la tasa de cambio de masa. Y la parte D, lo único que les pide es como dividir, po. La parte de arriba, que es la tasa de cantidad de movimiento, partido el empuje, que lo habíamos calculado. Y eso es más o menos todo. Ahí después yo les subo la pauta como más resuelto para que lo puedan ver. Yo sé que estaba denso el ejercicio, así que si pueden ver la ayuntía de nuevo sería bacano. Si tienen alguna pregunta me pueden mandar. Sería ideal si pueden responder la encuesta de la ayuntía. No sé si pueden. Para ver si podemos mejorar algo, necesitan ayuda en algo, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda de la ayuntía, en verdad, como algo que les pueda ayudar, o que tengan duda o algo. No sé si quedaron con alguna duda, nos podemos quedar acá. Les voy a mandar el link de la ayuntía para ver si la pueden responder. ¿Alguna duda, no? ¿Les quedó claro? Bueno, eso, chiquillos, si tienen algo me pueden mandar mail, lo que sea. Ahí está mi mail por cualquier cosa. Ojalá le haya llegado claro. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Nada. Gracias a ustedes.